y vamos a ver precisamente puntos clave. Como saben, este es un webinar, entonces nuestro objetivo más importante es poder explicar a grosso modo cómo funciona el TLT Management o el sistema de gestión de talento para la parte de evaluación de desempeño. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra presentación y básicamente lo que vamos a identificar aquí son varios aspectos. El primero de los aspectos que quiero compartir con ustedes, pues bueno, básicamente digo, si siempre hablamos como la parte TLT de ser la parte del business partner en la organización, porque es importante esta parte también en cuestión de nuestro proceso de gestión de talento. Vamos a evaluar estas condiciones por las que se gestiona el talento y puntualmente la herramienta de gestión de talento. Ahora, vamos a ver puntos muy importantes sobre cómo detonamos y desarrollamos, por ejemplo, en TLT este sistema. Y vamos a irnos, digo, obviamente a una escala, porque básicamente es una escala de aspectos clave, ¿no? Puntos importantes para que puedan tener una noción de cómo desarrollar esta parte y básicamente también los beneficios que se obtiene al tener un buen plan de evaluación de desempeño a nuestro personal, porque básicamente, como todos nosotros sabemos, cuando hablamos a la parte de recursos humanos, hablamos de toda la gestión en toda la organización. O sea, desde el momento que trabajamos con personas, con recursos en general, hablamos de que tenemos una integración de responsabilidades donde parte de ella también es asegurar el crecimiento y el desarrollo profesional de los colaboradores. Entonces, en muchas ocasiones, cuando buscamos desarrollar estas habilidades con el objetivo de evaluarlas y de igual forma también identificar aspectos como lo es el liderazgo, el cumplimiento de metas, los comportamientos, la posibilidad incluso de una sucesión y promoción, es muy importante entender aspectos claves como la estabilidad laboral, la reducción de la rotación laboral, porque obviamente cuando lo gestionamos y lo hacemos correctamente, esto impacta, ¿no? Impacta también a la parte de la habilidad del desarrollo de nuevas habilidades, lo que actualmente podemos llamarle como reskilling o upskilling. Podemos también hablar de la parte del desarrollo de nuevos procesos. Si bien las personas que tenemos dentro de nuestra organización, al tener estos acercamientos y evaluación, pueden darnos también información muy importante sobre las condiciones de nuestra empresa y básicamente es como buscamos generar esta comunicación efectiva y entender las necesidades o, por qué no, mejoras continuas que se puedan desarrollar y que están fuera de nuestro scope. También vamos a ver el resultado como un retorno de inversión generado en ahorros y procesos de mejora. Cuando hablamos que tenemos a personas en un proceso de evaluación y se fijan objetivos, se fijan comportamientos específicos, establecemos también hacia dónde queremos llevar a las personas, pero de igual forma también el que esto reditúa a la empresa. ¿Para qué? Para que sea autosustentable. Y finalmente también la parte del desarrollo de nuevos puestos y cobertura inmediata a puestos o vacantes que se estén generando en la organización. Si hay algo, y aunque digan, no, pues nos estamos dando un balazo en el pie en TLT por cuestión del headhunting, la realidad es que no tenemos problema con eso. De hecho, incluso desarrollamos un sistema que se llama Tryouts, donde nosotros coachamos a las mismas empresas para que hagan un proceso de reclutamiento interno, obviamente utilizando este tipo de herramientas para evaluarlos y, ¿por qué no? Mejor darle una oportunidad a las personas que tenemos en nuestra organización. Obviamente, creo que todos nosotros sabemos que cuando nosotros apostamos por el talento interno, estamos garantizando también mayor estabilidad, mayor integración con el equipo o engagement y básicamente hay un sentido de pertenencia más robusto hacia ellos porque les estamos dando no solamente una mejor oportunidad de trabajo, sino una mejor calidad de vida. Hablamos que obviamente es un impacto tanto al colaborador como a su familia. Bueno, pues entrando en detalle, vamos a hablar de la parte de los procesos y vamos a básicamente a partir de 4 aspectos que son claves para poder comprender cómo funciona el proceso de evaluación de desempeño. Y esta parte es entender estos highlights que no podemos dejar de lado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos para esta parte, la planificación o el enfoque de esta evaluación de talento. El primero de los puntos que debemos evaluar es el proceso de evaluación de desempeño en sí o per se, que básicamente es la ejecución. En este caso utilizamos la herramienta de 9 cajas, a lo mejor para algunos ya es conocida, a lo mejor para algunos de ustedes no. No se preocupen, ahorita la vamos a evaluar y vamos a poner un pequeño ejemplo. Los indicadores potenciales y los comportamientos. Si bien entendemos que tenemos metas, objetivos, o algunos los llamamos KPIs, estos objetivos también cuántos deben de generarse y de qué manera se deben de establecer.
Y de igual forma, no por ser un proceso donde tenemos que dar un resultado, significa que nos tenemos que pasar por un costado la parte de los comportamientos. Ahí es donde se anclan muchísimo la parte de los valores y las expectativas que tiene la organización en sí, que regularmente los vemos como los core values en las empresas. Y finalmente la parte de la evaluación potencial, que es donde ubicamos a las personas en nuestro cuadrante. Y aquí es básicamente donde vamos a identificar desde esas personas que quieren, que saben, las personas que quieren pero no saben, las personas que no quieren, pero saben, y las personas que ni quieren y ni saben. Entonces, nos vamos a identificar mucho en esta parte. En la parte como posiblemente pudimos aprender cómo utilizar este cuadrante o esto llamado 9 boxes o 9 cajas, vamos a darnos cuenta que si bien es una muy buena herramienta, también nos puede ayudar a ubicar a las personas y saber cómo potencializar su valor y saber qué tenemos que darles para poder llegar al siguiente punto. Incluso en esta parte podemos desarrollar y anclar la parte de los DNCs o la detección de necesidades de capacitación. Básicamente, esto es una muy buena herramienta para definirlo y esto es excelente porque precisamente, como sabemos, estamos en el último cuarto del año y aquí es donde podemos empezar a estructurar todas esas áreas de oportunidad que necesitamos estructurar para nuestro siguiente año. Entonces, si están ahorita en la parte del presupuesto y van a integrar esta parte de entrenamientos, va a caerles excelente este webinar. Ok. La segunda parte es la evaluación de talento. ¿Qué tenemos que identificar? Primero que nada, los indicadores potenciales, los rangos potenciales, los riesgos, obviamente, que se genera la parte de talento, porque si bien esta herramienta, al igual que el proceso de reclutamiento, es totalmente perfectible, entonces significa que tampoco estamos exentos de que una persona diga no quiero continuar en la organización. Puede ser por otro factor, como puede ser clima laboral, como puede ser condiciones personales, como puede ser condiciones generales en cuestión de liderazgo, etcétera. Entonces, son varias las circunstancias que se pueden detonar por ello y al final del día, pues lo que hace que una persona pueda convertirse en un riesgo potencial de fuga de talento y básicamente al hacer un proceso de evaluación, pues bueno, ya no podríamos avanzar con esa persona. La identificación obviamente del talento y el readiness, que básicamente es cuando decimos, ok, tengo ya personas altamente calificadas, ¿qué sigue? ¿Qué necesito hacer? ¿Para qué voy a desarrollar esta parte de las herramientas de entender una evaluación de su desempeño, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda a saber qué tenemos, cómo lo vamos a manejar y hacia dónde lo vamos a llevar. El plan de sucesión, que si bien va ligado al anterior, es precisamente esta parte. ¿Qué pasa cuando ya tengo gente lista? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo voy a estructurar esa parte del plan de carrera y esas aspiraciones profesionales? Si bien entiendo y comprendo que algunos de ustedes ya lo tienen estructurado, esto ya no debe de ser como algo muy nuevo o algo así como que ay, es de la nueva escuela o es algo que apenas está en novedad. La realidad es que ya tiene años, y digo décadas. Y en esta parte, cuando hablamos de conocer ese plan de sucesión, es entender ese plan de carrera que tiene la persona, tanto que se va como la persona que se queda. Y vamos a hablar un poquito de esto porque es incluso parte de vinculación a un proceso cuando cerramos un ciclo o cuando hacemos un proceso de outplacement con un colaborador. Y digo, para los que a lo mejor no sepan tanto el término outplacement, es cómo preparamos a la persona que cierra un ciclo de trabajo con nosotros. Entonces, esta parte también nos ayuda muchísimo. El plan, obviamente, de desarrollo, las actividades de aprendizaje y la carta de desarrollo. Al final de esto vamos a hablar un poco también sobre el comité de gestión de talento y los procesos de liderazgo, cómo la organización se debe de involucrar para este proceso, cómo se generan estas autoevaluaciones, cómo las personas pueden gestionar este proceso también en un 360, que es otra herramienta que nos ayuda también a ratificar no solamente la parte de los objetivos o comportamientos, sino también lo esperado dentro del equipo de trabajo en el que se encuentra. Y finalmente, pues la evaluación de las habilidades completas que tenemos al colaborador para prepararnos al siguiente año para su próximo proceso de evaluación de desempeño. Hago un pequeño paréntesis porque sé que algunos van a empezar a tener algunas preguntas, dudas. No hay ningún problema. Podemos hacer algún gap o voy a hacer algunas pausas para hacer preguntas o respuestas y podemos levantar la manita. Al final vamos a tratar de dejar un tiempo para tratar de contestar preguntas y respuestas porque si bien es bastante información, lo que quiero es que también no se queden con dudas al respecto, ¿ok? Muy bien. Vamos al siguiente punto y bueno, básicamente vamos al proceso de evaluación de desempeño. Vamos con la parte del proceso de evaluación.
Posiblemente algunos de ustedes ya han utilizado la herramienta de las 9 cajas. Sin embargo, esta herramienta de las 9 cajas, ¿cómo funciona o cómo debe operar en cuestión de nuestros colaboradores? Bueno, número uno, identificar los aspectos que son importantes, como lo son las metas. Entonces, si hablamos que las metas es un aspecto que se define conforme a la organización, estamos hablando que estas metas no deben de ser excesivas. Es como si yo pongo un pergamino y quiero que mi trabajador haga 20 cosas, pero ni está preparado, ni está calificado, ni tiene el conocimiento suficiente, y básicamente pueden ser a un grado de complejidad en el que la persona no se encuentra preparada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tener personas que nunca van a poder dar el resultado. O sea, estamos saturando a las personas a un proceso de evaluación que no están estandarizado. Entonces, el primer punto es definir la parte de las metas, asegurarnos que las metas sean preferentemente SMART. Para los que no sepan el concepto del término SMART, es que sean sustentables, que sean medibles, bueno, que sean sustentables, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean reales, y obviamente que tengan un tiempo definido para su elaboración. Entonces, esto nos hace hacer metas muy aterrizadas, y digo, regularmente las organizaciones establecen metas desde nivel corporativo, o básicamente desde la alta dirección. Se establecen metas a nivel departamento, y se establecen metas a nivel función, que básicamente son 3 rasgos importantes. Por eso es ahí donde no se puede saturar o no se debe saturar al colaborador a muchas metas, porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si nos vamos a este punto, podemos definir una meta para la alta dirección, una meta como departamento, y pueden ser 3 metas puntualmente como función o como puesto en sí. O pueden ser 2 por función, 2 por departamento, y una que sea a nivel de alta dirección. Esta variable se puede gestionar dependiendo de las necesidades de la organización, pero lo que sí es muy importante es que no supere a un máximo de 5 KPIs o 5 metas. ¿Por qué? Porque fuera de eso ya se vuelven inoperables, inalcanzables, e incluso pueden ser inmedibles. Y obviamente vamos a mermar el resultado de nuestro colaborador. Lo que va a pasar es que cuando tengamos esta evaluación, usemos esta herramienta, las 9 cajas, no nos va a hacer sentido, y vamos a decir, pues es que, se veía muy bueno, sabía mucho, o es muy dedicado, pero es que no está logrando el resultado, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte son los comportamientos. Es muy importante que la organización, y casi siempre todas las organizaciones, cuando ya están estructuradas o están en esa parte de estructuración, es importante que definan valores, que definan esos comportamientos que el colaborador debe de tener en la organización, porque al final del día, pues bueno, no es que tenga el mismo comportamiento que tiene en casa, o que tiene con su familia, o que tiene con su pareja, o que tiene con sus amigos. Estamos hablando de la parte institucional. Entonces, es importante que el colaborador, y me gustó mucho ahorita lo que comentaban, cuando entra la persona se da un proceso de onboarding, se da esta capacitación, y en esta parte se da también la información base de lo que es la organización y los comportamientos esperados, ¿no? Que sea ético, que sea honesto, que trabaje con dedicación, puntualmente basado en sus resultados, que busque el monosucurio, que busque la mejora continua, que se enfoque en la parte de atención y servicio, etcétera. Cada empresa desarrolla básicamente sus core values, y lo más importante es que una vez que los tengan, puedan utilizarlos para generar la otra parte de estas 9 cajas, que es básicamente esos comportamientos. Y aquí es donde vamos a evaluar los factores. Si nos fijamos a la parte de las metas o KPIs, tenemos la parte de no logrado, logrado o superado. Y para la parte de comportamientos tenemos la parte de a mejorar, alineado a estos comportamientos, o es excelente a la parte de estos comportamientos. O sea, realmente ya los absorbió y ya incluso los manifiesta con sus demás compañeros de trabajo. Déjenme, agrego a Magdalena, que nos está pidiendo también integrarse. Ok, entonces, vamos a la parte de cómo opera esta acción de las 9 cajas. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de gestión, déjenme cambio el slide para ver un poquito de una forma más clara. Creo que ya. Ya, listo. Nos vamos a dar cuenta que como les digo, estas metas se van asignando. Ahora, vamos a hacer un proceso de evaluación tanto arriba como hacia la derecha.
Si vemos, por ejemplo, en nuestro cuadrante o 9 cajas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto es importante, ¿por qué? Porque el número significa el orden donde se establece su evaluación. Entonces, vamos a suponer que tenemos un colaborador donde se le asignaron 3 objetivos y esos 3 objetivos se evalúa el resultado en base al desempeño. O sea, vamos a poner, si tu métrica es, y vamos a hablar de un KPI de recursos humanos, vamos a la parte de atracción de talento. Hacer un proceso de reclutamiento a nivel administrativo, nivel intermedio, que no supere más de 3 días en su proceso de reclu. Entonces, estamos hablando que la persona en tres semanas tiene que tener ya a la persona para el proceso, básicamente ya de selección y contratación. Entonces, este es un KPI medible, si se fijan, y de igual forma es realista porque realmente para una posición a nivel intermedia no debería tomar más de 3 semanas. Si hablamos de una gerencia, puede ser mayor el número de semanas. Entonces, estamos hablando que es realista, es medible, es alcanzable, es sustentable, y al final del día podemos definirle en base a un factor de tiempo. Entonces, sabemos que la persona puede cubrir ese KPI. Entonces, vamos a suponer que la persona, cuando evaluamos su estadístico en base a los resultados, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, nosotros vamos a ver el resultado total del desempeño. Por eso es muy importante que el proceso de evaluación se genere básicamente una vez al año como la parte de evaluación, pero la supervisión o el one-on-one es recomendable que se haga cada 15 días, cada mes, dependiendo del grado en el que nosotros ubiquemos a nuestro colaborador. Si vemos que su KPI no se está cumpliendo en los primeros 3 meses, entonces tendríamos que integrarnos o acercarnos más con el colaborador para entender las circunstancias de la falta de logro. Y por el otro lado, también si tenemos colaboradores que, vamos a suponer, está cumpliendo muy bien su desempeño, de hecho, vamos a suponer, vamos a agarrar este mismo ejercicio, que tenemos un colaborador que de 3 semanas en el KPI lo hace en 2 semanas y lo hace con la calidad esperada y los resultados han sido positivos, hablamos de que no ha habido esa rotación puntual en los primeros 3 meses, que es donde evaluamos la parte del reclu. Entonces estamos hablando de que la persona tiene esa posibilidad de ejercer correctamente su resultado. Entonces, no solamente lo está logrando, sino lo está superando. Entonces, lo pudiéramos poner en el margen de 7, porque la persona está consiguiendo el resultado. Pero estamos hablando en el otro lado de que es un excelente colaborador que hace muy buenos números, que da muy buen resultado, pero saben que tiene un comportamiento súper apático. O sea, es la persona de yo lo sé todo, a mí nadie necesita enseñarme nada, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Los demás, la verdad, no me llegan ni a los talones. Entonces, si se fijan, son comportamientos que a lo mejor incluso en los core values no está ahí, ¿no? Y vamos a suponer que esa empresa como core value tiene humildad como dentro de esos valores. Entonces, definitivamente no va a ser ningún match. Por el contrario, la evaluación en cuestión de sus comportamientos, y ahí es donde podemos utilizar el 360 para evaluar estos comportamientos. Vamos a suponer que los demás colaboradores dicen, es que sabes que es muy soberbio, o es muy prepotente, o sabes que él siente que se las come ardiendo, que pela un chango en nalgadas, ¿no? Entonces, pues la persona va a decir, ¿sabes qué? No, pues es que sí lo hago, es que esto, es que es mi... Entonces, es el comportamiento el que hay que mejorar. Entonces, su punto de evaluación no está alineado, no se excede, entonces la persona tiene que mejorar en este proceso. Entonces, aquí yo lo puedo evaluar como 1. Entonces, si yo me voy a la parte estructural, puedo decir, ¿sabes qué? Puedo entender que la persona está en 7, está en 1, pero vamos a tratar de unificar. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? La persona que yo tengo a este momento está haciendo, vamos a suponer, un buen resultado, no lo puedo dejar en esta parte, en la parte superior totalmente. ¿Por qué? Porque su cumplimiento no es el esperado al 100%. Entonces, el promedio de la calificación me puede dar un 5, me puede dar o una calificación menor. Vamos a ponerlo un poquito más en un contexto, voy a tratar de ponerlo en color para tratar como dar más esa claridad. Dame un segundito. Perfecto. Muy bien. Si se fijan, aquí ya tenemos la parte en cuestión de la evaluación potencial, o sea, vamos a ubicar a la persona en el cuadrante.
Vamos a suponer que la persona en comportamientos me da 1, o sea, vamos a estructurar 2 y vamos a tratar de ejemplificarlo de esta forma. Vamos a estructurar 9 cajas, una puntualmente para metas y otra para comportamientos, ¿ok? Hagan de cuenta que tenemos 2 cajitas por separado. Entonces, si nos vamos a la primera, vamos a evaluar las metas. Entonces, vamos a suponer que tenemos esa persona que cumple con los KPIs puntualmente en el resultado que pide, como se definió y lo está cumpliendo en tiempo y forma. No lo está haciendo más rápido, no lo está haciendo más lento, simplemente está cumpliendo y la persona está alineada a sus comportamientos. Ya pusimos los ejemplos, usamos el 360 y utilizamos los KPIs en directo para evaluar el desempeño en base al resultado SMART. Entonces, aquí lo que podemos poner es a una persona que la vamos a tener en 5 en ambas circunstancias, o sea, la persona tanto está alineada como de igual forma está logrando su resultado. Entonces, si nos vamos a la parte en cuestión de color, vemos que la parte verde es el esperado, es el deseado, o sea, estamos hablando que es una persona que realmente está aprendiendo y se está desarrollando. Ojo, no significa que la persona ya esté al punto de decir, ya, la tengo que cambiar de lugar, ya necesita moverse. ¿Por qué? Porque puedo tener una persona que está en su primer año de evaluación y en ese primer año de evaluación me va a decir, ¿sabes qué? Es que ya estoy listo para el siguiente reto. O sea, yo estoy, espérame, o sea, tu evaluación salió bien, me está demostrando que estás cumpliendo lo deseado. Sin embargo, hay cosas que esperamos que sean sobresalientes para poder migrar al siguiente punto. Ahora, hay empresas que dicen, si ya lleva 1 o 2 o 3 años en lo deseado, para mí ya es una persona que está lista a llevar al siguiente nivel. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante en el readiness. Entonces, aquí lo que podemos correr en un ejemplo es cómo puedo ver a una persona en rojo cuando veo que no está cumpliendo ni sus metas ni sus logros. Entonces, vamos a ponerlo así en un espectro muy, 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 muy básico, ¿no? Cuando hablamos en el punto rojo, en 1, tenemos una persona puntualmente que no quiere y no sabe. Cuando hablamos una persona que la tenemos en el cumplimiento de metas, pero tiene un mal comportamiento, estamos hablando que es una persona que sabe, pero no quiere. Cuando tenemos una persona excelente en la parte de comportamientos, pero baja en la parte de metas, estamos hablando que es una persona que quiere, pero no sabe. Y cuando tenemos una persona en 9, estamos hablando que es una persona que quiere y que sabe. O sea, la persona ya está lista al siguiente punto. Ahora, esta tabla se puede manejar de diferentes vías. La parte más simple es como la vemos aquí en esta hoja y básicamente es identificar si los que yo tengo en 1 básicamente es una persona que puedo evaluarla al siguiente año, sí, pero si sí, ¿alguien hizo un comentario? Ok, no, creo que no, nada más se pueden poner en silencio su micrófono, se los agradecería mucho. Entonces, regresamos a esta parte. Si vemos que la parte de la persona en rojo ha sido la misma en todo el periodo de evaluación, honestamente es una persona que no quiere estar en la organización y no sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando una persona, vamos a ponerla, tenemos muy integrada al proceso y nos involucramos y lo capacitamos correctamente, la persona puede mostrar a lo mejor que no tiene conocimiento incluso y la meta a lo mejor no se alcanza porque, como mencionaba al principio, puede estar saturado en metas o puede estar teniendo un mal proceso de capacitación en cuestión técnica, pero la persona le gusta lo que hace, le interesa lo que hace. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como profesional en la parte de factor humano y en la parte de desarrollo organizacional? Es entender que esta persona lo que necesita es un coacheo técnico a su proceso. Cuando yo tengo una persona que está en 7, entonces puedo tener una persona que técnicamente es muy buena en lo que hace, pero estamos hablando que su proceso no ha mejorado en cuestión del comportamiento. Entonces aquí lo que tengo que hacer es un coacheo en cuestión de los comportamientos y los valores de la organización y alinearlo al proceso. Entonces es correr ejercicios en cuestión de lo que no se está cumpliendo y lo que sí se está cumpliendo para poder darle más feedback a la persona en una constante de lo que se espera en cuestión de sus comportamientos o no, y obviamente mantener evaluaciones de 360 para saber su condición y obviamente la percepción del equipo junto con él. ¿Hasta este momento tienen alguna duda o pregunta?
A ver, perdón, en el caso de nosotras, aquí estás hablando, bueno, creo que te referías a comportamientos como de acuerdo a los valores de la empresa, ¿no? Pero ahí también entran las habilidades. Las habilidades van más a la parte técnica. Recordemos que a menos que estemos hablando de habilidades blandas que estén ligadas puntualmente a los valores, sí. Si estamos hablando de habilidades técnicas conforme al resultado de las metas, estamos hablando que va en la parte de metas. Entonces, sí es importante, y digo, creo que es una muy buena pregunta porque en muchos casos las empresas ya tienen ese proceso de evaluación a las habilidades blandas que se esperan y al final del día las integran dentro de sus mismos comportamientos. Entonces, cuando tenemos una carencia en la parte del área de comportamientos, es robustecer nuevamente estas habilidades. Oye, Israel, entonces una duda. Por ejemplo, al momento de ver comportamientos como habilidades blandas, sería cuestión como de ver ciertas como acciones concretas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno de los comportamientos es en cierto puesto de una jefatura, pues que sea una persona que soluciona, pero que también a la vez cuida esas buenas relaciones. Entonces, por ejemplo, un comportamiento deseable o excelente es pues aquel que realmente cuando hay una situación resuelve y cuida la relación con los demás departamentos, compañeros, con sus colaboradores. O Justo es eso. ajá, o a mejorar eso, oye, sabes que resuelve, pero atropellando a medio mundo. Entonces, como que definir exactamente como el que se espera, ya lo puedes hacer un poquito objetivo, ¿no? O sea, ¿te refieres a eso? Sí, sí, de hecho, justo es eso. O sea, lo que acabas de decir es el claro ejemplo de cómo debe operar. ¿Por qué? Porque el bien el que tengamos los comportamientos, muchas personas dicen, ay, mira qué bonito, tienen la tabla de valores ahí en su empresa. No, a ver, espérate. Cuando tú defines esos valores en la organización, son los comportamientos que esperas que la persona tenga. Entonces, vamos a suponer que voy a tomar tres valores de una empresa donde dicen, sea una persona con liderazgo. El liderazgo tiene que influir en todos. Entonces, ¿cómo evalúas el liderazgo? Y vamos a tomar exactamente ese ejemplo, ¿no? Es una persona que tiene el acercamiento con su equipo, lo capacita constantemente a las acciones o conocimientos que debe aprender, da seguimiento precisamente a sus procesos, tiene one-on-one puntualmente cada cierto tiempo para evaluar ese resultado, promueve la parte de las acciones y las responsabilidades de la empresa, promueve los conocimientos con respecto de cómo se genera la empresa, cómo se desarrolla, y cómo se viven los demás valores de la organización y así sucesivamente cada uno de los valores. Entonces, claro, hay una escala, claro, se puede desarrollar el métrico y nuevamente muchas de las formas en las que podemos identificarlo es un 360 y la otra parte son con preguntas muy específicas a cada uno de los puntos de comportamiento que se esperan en el colaborador. Como les digo, en su mayoría se toman de los core values. En otras empresas dicen, bueno, invariablemente nuestros core values, nosotros esperamos del colaborador este resultado, ¿no? Y precisamente lo dividen en cuestión de su grado de responsabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo la acción que tiene una persona a nivel operativa a la que tiene una persona de jefatura. Entonces, el que tiene gente a cargo tiene que tener comportamientos, obviamente, de interacción y trabajo y colaboración con el equipo. Entonces, tienen que estar evaluados y se pueden cuestionar directamente o se pueden cuestionar en 360. Pero totalmente de acuerdo, es exactamente la vía en la que se tienen que evaluar estos comportamientos. Muy bien, bueno, vamos a continuar con el segundo punto, que es la parte de la evaluación de talento. Para la parte de evaluación de talento, ¿qué son los aspectos que tengo que considerar? Número uno, entender el proceso a ser exitoso a un nivel más alto, más complejo en la organización, es tratar de identificar el potencial en la persona. Obviamente esto tiene que ser específico a cada individuo y de forma totalmente independiente. Como mencionamos, cada persona está ante circunstancias diversas. Entonces, yo no puedo hacer un proceso donde evalúo a todos al mismo tiempo porque la realidad es que la única forma en la que puede evaluarse eso es en una evaluación de resultados generales, en los cuales obviamente hay mucha subjetividad porque van a ver quiénes sí realizan y quiénes no realizan, pero al final de cuentas, si se llega al número esperado, básicamente se le da la retribución a todos. Sin embargo, el ideal a la parte de la evaluación tiene que ser de una forma independiente y obviamente definir un tiempo para poder estandarizar a la persona, para poderla llevar tanto a un siguiente nivel
o a una siguiente posición, que es cuando ya empezamos a tocar un poquito el tema de la parte de plan de carrera o plan de sucesión. Ahora, los indicadores potenciales que nosotros buscamos es cosas que complementan nuestro proceso de evaluación de desempeño. Sí, o sea, es, por ejemplo el caso que mencionaba exactamente Marisando. Entonces, si yo tengo indicadores o estos KPIs en la parte de metas, también tengo que tener estos KPIs en cuestión de comportamientos esperados. Entonces, no puedo dejarlos exentos. O sea, si alguien llega y me dice, no, es que mi compañero es muy, muy arrogante y es muy sangrón y nunca quiere trabajar en equipo, pero hay un resentimiento personal, o sea, no lo puedo tomar directamente el comentario de quien viene, eso sería totalmente subjetivo. Por eso la parte de la evaluación de desempeño también liga a esta otra parte. Y ahí es donde se ratifica en cuestión de no nada más la evaluación con una persona, sino en un 360. O sea, estamos hablando de que se toma la parte del jefe, se toma la parte de si hay personas que están a cargo, de las personas que están a esa subordinación de esa persona y los pares que se tienen. Entonces, eso nos ayuda a tener un mayor scope o mayor vista de la situación que ocurre con este colaborador. Si todos en ese 360 ratificaran el mismo comportamiento, entonces estamos hablando que sí hay hechos y de igual forma también evidencia de que la persona no está teniendo los comportamientos esperados. Para esto se integran algunas preguntas y se califica puntualmente para tener ese resultado. Mismo caso ocurre cuando evaluamos la parte de habilidades en cuestión de KPIs específicos a metas o la parte técnica, si lo hablamos de una forma más específica, que creo que esa es la que más tenemos aprendida porque es la que más buscamos desafortunadamente en muchas organizaciones a decir, ¿sabes qué? Primero es cumplir con los objetivos. No importa lo que tenga que pasar, o sea, tienes que cumplir los objetivos. Y este es un grave problema que tenemos con los supervisores. ¿Por qué? Porque se quedan realmente casados con ese término. Dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me pidieron que sí o sí pasara, entonces a mí no me importa quién tenga que pisar o sobre quién tenga que pasar o qué tan mal tenga que hacer sentir a alguien. Y la realidad es que no, o sea, una verdadera evaluación de desempeño tiene que considerar las dos partes, no solamente una, porque entonces se es muy subjetivo en el resultado. Ok, el siguiente de los puntos es precisamente 9 atributos que nosotros identificamos. Una disculpa por tanto texto, pero trato de como concentrarlo de una forma muy simple. La primera parte es la propensidad a liderar. Ese es uno de los aspectos que nosotros, por ejemplo, calificamos en el TLT Management. La segunda, la habilidad para extraer lo mejor de cada persona. La otra persona es la autenticidad, o sea, la parte en la que abarca esta integridad y fomenta la confianza y demuestra precisamente esta acción genuina y honesta de una forma muy específica o básica. La receptividad a la retroalimentación, qué tan dispuesta está esa persona o abierta a escuchar precisamente una retroalimentación o un feedback sobre condiciones que puedan ser incluso de área de oportunidad. La agilidad para aprender, nos damos cuenta si la persona tiene una facilidad para aprender y eso le está ayudando a realizar las actividades de una mejor manera o de una forma más rápida o de una forma más eficiente en general de su proceso. ¿Por qué esto no lo consideramos o lo separamos a la parte, y digo, hago un pequeño paréntesis, en la parte solamente de comportamientos o en metas? Porque estos 9 puntos aplican en ambos. O sea, estos nueve atributos se busca que se integren tanto en la parte técnica como en la parte de comportamiento. La parte de curiosidad, la búsqueda de oportunidades para aprender y desarrollarse. Las 7, la adaptabilidad, o sea, hace malabares con demandas o situaciones que se pueden generar en ese momento, pero sabe cómo lidiar con las situaciones y las personas. La 8 es la parte de un pensamiento conceptual. Evalúa, analiza, busca posibilidades, identifica nuevas perspectivas para saber cómo solucionar y no atascarse puntualmente en los detalles. Y finalmente la parte de navegar por ambigüedades, donde hablamos que la persona puede moverse fácilmente en una situación de confianza cuando las condiciones pueden ser ambiguas o inestables, que pueden provocarnos esa parte de decir, híjole, es que hay estos cambios y no sé cómo hacerle o no sé cómo manejar al equipo y llevarlo hacia ese punto. O decir, veo que todos se están moviendo y están preocupados o no saben qué hacer. Entonces, tomo calma, manejo los puntos, mis acciones, mis números y empiezo a trabajar en orden. Entonces, si se fijan, es una persona que puede navegar ante esa ambigüedad y mantenerse estable ante los hechos.
La otra parte que evaluamos es esta parte de cómo definimos estos 9 puntos y cómo los vamos a evaluar. La parte de evaluación es si es excelente, si está en línea o si es importante mejorar. Cuando hablamos que la persona en estos puntos los logra a un, por lo menos un 60% en cuestión de lo esperado o en el tiempo del periodo de evaluación, consideramos que la persona está alineada o está en línea. Cuando hablamos que la persona no ha llegado a incluso a ese 60%, incluso fuera de ese tiempo esperado, entonces estamos hablando que son habilidades que tienen que ir a una mejora, o sea, tiene que haber un coacheo más directo para saber por qué la persona no está generando el resultado esperado. Y obviamente cuando estamos hablando que hay una persona excelente es cuando ya hay un fuerte nivel de habilidad demostrado en su día a día, o sea, estos 9 puntos que menciona los vemos puntualmente en su actuar, ¿no? Y es algo que sobresale sobre todos los demás y nos ayuda precisamente a empezar a identificar personas con un grado de talento y potencial para un siguiente nivel. Ok, vamos a la parte de estos rangos potenciales. Cuando hablamos en los resultados de las 9 cajas, también podemos determinar estos rasgos potenciales. Cuando hablamos que tenemos una persona en un grado alto, consistentemente demuestra estos comportamientos, los indicadores, una alta probabilidad de éxito en cuestión de sus metas. Estamos hablando que ya tenemos una persona en 9, o sea, 9 es ser una chucha cuerera, o sea, ahí ya te las comes ardiendo. El detalle es que llegar a ese punto de evaluación, y esto, ojo, les va a ocurrir mucho con sus colaboradores, cuando tengamos al supervisor que evalúa a su equipo, nunca va a faltar no el barco, sino la persona que a su mera percepción diga, no, es que está en 9. O sea, es que la persona cumple, es excelente, es guau, es marciano, ¿no? O sea, come vidrio y vuela. La realidad es que cuando hablamos de que es una persona a alto nivel, es una persona que no nada más excede las expectativas de la persona, excede las expectativas del departamento. O sea, la persona ya ha hecho cosas extraordinarias, ya ha desarrollado proyectos totalmente exitosos, ya genera ahorros sustanciales, o sea, ya se da a notar por un resultado específico, incluso de manera independiente. Entonces, estamos hablando que tenemos una persona de alto nivel. Cuando tenemos una evaluación y decimos, no, es que la persona cumplió muy bien con sus resultados, hizo muy bien el trabajo y aparte es bien buena onda y se porta bien padre con todos. Ojo, está bien, pero estás a un nivel promedio, no estás haciendo algo extraordinario más que estar haciendo su chamba. Entonces, si me regreso un poquito a la parte de las 9 cajas, nos damos cuenta que la persona sí se encuentran en ay, creo que ya me regresé un poquito de más, está dentro de esta parte de las cajas en el cuadrante azul. O sea, ya sabemos que la persona no está compitiendo ni por alinearse ni por lograr. O sea, está en el lugar correcto, pero ahora hay que evaluar dentro de estos 4 factores en dónde está. ¿Por qué? Porque si la persona decimos, bueno, es que cumple y hace bien su resultado, entonces evaluar de una forma muy tangible en cuestión numérica qué tanto está al grado de 5, qué tanto está al grado de 6, qué tanto está al grado de 8, qué tanto está al grado de 9. Entonces, cuando hablamos de esa parte, cuando decimos tenemos una persona sobresaliente es porque en verdad sobresale sobre los demás a sus resultados y son tangibles. Entonces, ahí es donde yo puedo decir, tengo un 9, ya tengo una persona de alto nivel en la organización que necesita ir al siguiente grado. Ahora, cuando hablamos de una persona a nivel moderado, pues bueno, es una persona nuevamente, como les digo, que demuestra los comportamientos indicadores de una, o sea, puntualmente como debe de ser y obviamente hay una probabilidad de cumplir las expectativas al siguiente nivel. O sea, está bien, está en un 5, está en un 8, está en un 6, está haciendo bien las cosas y seguramente si su siguiente evaluación sale el mismo resultado, entonces podemos integrarle más acciones para poder monitorear esas expectativas a sobresalir, ¿no? Hay personas que a menos que les den las herramientas o les des el contexto, las personas reaccionan y trabajan. Hay personas que son totalmente autónomas y dicen, ¿sabes qué? A mí ponme un proyecto, méteme un proyecto y yo me encargo de hacerlo. Entonces ahí es donde dices, híjole, viene duro, ¿no? Viene rápido. Y viene la otra persona que dice, bueno, yo espero que me den estas instrucciones, que me den los pasos para yo poder empezar a trabajar. O denme un proyecto, pero denme los pasos, la estructura y todo lo que tengo que trabajar para poder dar ese resultado que se espera de mí o sobresalir en ese resultado que se espera de mí.
Entonces, esta parte se puede considerar normal, moderada, pero está dentro del rango, está bien. O sea, es donde situamos regularmente una persona, un buen colaborador. En la parte en potencial, obviamente, es la persona que demuestra comportamientos limitados o indicadores, obviamente, de potencial, que básicamente, si bien está correctamente ubicado en el nivel actual, es una persona que tenemos que estar empujando. Entonces, aquí hay que ver qué tanta voluntad, qué tanta motivación, qué tanta capacidad tiene la persona para sacarla de esta parte potencial a llevarla a un nivel moderado. Ojo. Cuando hablamos de estos 3 puntos, no significa que la persona sea descartable. O sea, estamos hablando que ya son personas que ya tenemos que empezar a considerar para un proceso siguiente. Entonces, lo más bajo que tenemos es donde la persona vemos potencial, pero no sabemos puntualmente qué es lo que le adolece. A lo mejor vamos a tomar el ejemplo del supervisor. Tengo una persona que es muy buena, que es muy buen supervisor, pero ¿qué creen? Esta persona no tiene la habilidad de liderazgo, o sea, lo promovieron porque era un excelente colaborador a nivel operacional y se sabe todas las herramientas a diestra y siniestra, pero en la parte de liderazgo lo que le falla, y digo, es buena gente con el equipo y los apoya y todo y los motiva, pero no sabe cómo enseñar a los demás. Entonces, la persona sabe porque sí lo aprendió por la misma práctica, pero no necesariamente tiene la habilidad o el conocimiento para enseñar a otros. Entonces, ese es un área de oportunidad donde vemos potencial en la persona, pero tenemos que desarrollar esas herramientas para que la persona vaya moderado y después a alto. Entonces, esa es una vía en la que podemos tener claridad. Ahora, vamos a la parte de los riesgos en cuestión de talento. Cuando hablamos, tenemos este punto, el primero que es considerar condiciones que pueden ser riesgosas a perder ese talento al cual ya le estamos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, la primera parte es identificar el riesgo de la pérdida. ¿Qué tanta probabilidad hay que mi colaborador abandone la compañía? Si es baja, media o alta. Si yo tengo una persona a nivel 9, vas a decir, no lo puedo dejar ir. Pero si tienes un pésimo clima laboral, es darse un plomazo en el pie horrible. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un aspecto, pero estamos descuidando el otro. Entonces aquí la persona va a buscar no nada más en la parte de una mejora económica, sino va a buscar un buen ambiente laboral. Entonces, muchos podemos decir, es que podemos tener fuga de talento porque no hicieron bien el proceso de reclutamiento o tenemos una fuga de talento porque le ofrecieron mayor dinero, o tenemos una fuga de talento, o attrition, o rotación, como le quieran llamar, porque las condiciones de la otra empresa eran mejor. No, o sea, aún así, incluso cuando tengamos las entrevistas de salida, nos vamos a dar cuenta de esto. O sea, por eso esta herramienta es muy buena, porque nos ayuda a prevenir las condiciones antes de que sucedan. Entonces, aquí es donde yo evalúo el grado de pérdida o posible riesgo que tengo de perder ese colaborador que va muy bien. Entonces, si yo evalúo y tengo una sesión con la persona y me dice, ¿sabes qué? Es que sí voy bien esto, pero no me siento tan motivado pues porque mi jefe la verdad es que no me apoya, yo estoy desarrollando esta parte solo, si bien he tenido éxito, pues va saliendo, pero la verdad es que yo no veo a mi jefe, o sea, mi jefe no está ahí, no me apoya, no corrobora que estoy haciendo las cosas bien, entonces no estoy seguro de que esté con el puesto correcto, con la persona correcta, y ahí ya tenemos un grado de riesgo que considerar. Otro ejemplo que podemos tomar es la parte del impacto de la pérdida. ¿Qué pasaría si esta persona se va de la empresa? O sea, ya vamos a tomar un ejemplo de finanzas. ¿Qué pasa si se va el contralor y la persona que maneja todo el recurso en cuestión de la organización y es altamente calificado y es la única persona capacitada y diestra para poder realizar la actividad? ¿En qué situación nos va a poner con la organización? O sea, puede incluso parar el proceso, puede incluso parar la empresa a raíz de que la persona se vaya de la organización. Entonces, tengo que evaluar este grado de amenaza. ¿Por qué? Porque si no protejo o no capacito o no desarrollo a otra persona a segundo estándar, entonces puedo tener la salida de la persona y pararme completamente o prepararme y decir, ¿sabes qué? Si esta persona está buscando un crecimiento profesional que yo a este momento no le puedo dar, entonces tengo que prepararme con un plan B, o sea, tengo que desarrollar a otra persona para que si él por alguna razón decide emigrar, que es totalmente natural, y si nosotros no tenemos algo mejor que ofrecerle, entonces tenemos que hacer una migración del conocimiento y tener una persona de backup que pueda apoyar. Ahí es donde ya hablamos de una forma más robusta a la parte de un plan de sucesión.
Y finalmente, evaluar esta parte de las razones también para dejar el puesto, ¿no? La motivación para dejar la compañía o el rol en cuestión. O sea, estas condiciones que pueden llevar esta motivación, como el caso que les digo de esta persona de finanzas, que a lo mejor puede estar empujado porque ya las condiciones de la empresa no pueden dar para más. Entonces, pues es natural que tengamos esa salida, pero sí tenemos que tener la capacidad de prepararnos para esa salida. Y eso lo podemos ver en anticipada. Es como tener una bolita de cristal. Vamos a verlo en ese sentido, ¿no? Otro de los aspectos que es clave es el futuro líder. Aquí ya es donde ya vemos no solamente la sucesión, sino también a las personas en un plan de desarrollo, o sea, las personas que queremos llevar al siguiente nivel y decimos, sabes que ya tengo una persona que está al grado de poder tomar esta responsabilidad. Y finalmente, una persona nueva en posición, obviamente es una persona que por lo menos en el periodo de los primeros 6 meses tenemos que monitorear, pero no evaluar. Aquí es algo muy, muy marcado donde sí les digo, no enfoquen el tiempo en tratar de evaluar porque apenas está en su primera estructura. En muchas empresas, incluso la evaluación del primer año es básicamente monitorear las condiciones, pero no hacer cambios o hacer ajustes o mover o quitar a la persona. Es monitorear estos aspectos, pero desde los primeros 6 meses sin problemas se puede hacer porque ya hay una absorción de conocimiento. Ok. am, y vamos a la última parte en este factor, que es la parte del talento o la parte del readiness. Aquí hablamos cuando tenemos personas que ya dentro de nuestro proceso de evaluación de desempeño, ya cuando evaluamos nuestro cuadrante de 9 cajas y los 9 atributos puntualmente, integramos si la persona ya está lista para tomar una siguiente responsabilidad o podemos identificarla en un proceso de crecimiento que estamos hablando que es una persona que entra en el readiness, pero está listo dentro de un año. Entonces yo ya lo puedo estar monitoreando y llevarlo a ese proceso, integrando algunas acciones alternas para ponerlo a prueba, que es asignarle proyectos o que tome responsabilidad en el periodo de vacaciones de la otra persona o a la que estaría supliendo en un determinado momento. Empezar a desarrollar mejora continua, etcétera. O sea, evaluamos en ese ciclo del año todas esas capacidades. Y la parte de potencial emergente, que básicamente es un individuo en la organización que aunque no está listo para ser considerado como un sucesor, pues básicamente podemos decir que tiene potencial y es evidente o es notorio que la persona lo haga. Entonces, estamos hablando que a lo mejor en un año no va a estar listo, pero en 2 o 4 años sí. ¿Por qué es importante esta clasificación y hacerla notar con los colaboradores? ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces caemos en el error y más con estas generaciones nuevas, donde quieren tener claridad a su proyecto de vida, su proyecto de crecimiento profesional. Entonces, si tú la persona dice, ¿sabes qué? Sí te tengo contemplado en este proceso, tú estás aquí, esta es tu métrica y sobre estas son tus bases, te veo, por ejemplo, con este potencial emergente, pero dentro de 2 a 3 o 4 años vas a estar listo. Entonces, eso significa que te doy claridad desde el principio que no te voy a mover el próximo año porque hay cosas que todavía no están listas en ti. Igual si tenemos una persona en crecimiento o tenemos una persona que dice ya está lista para el siguiente nivel. Entonces es dar ese feedback a las personas para que sepan cómo poder avanzar en su proceso y que tengan claridad hacia dónde ven el futuro de la organización con ellos. Y esto se llama precisamente generar un compromiso, buscar en las personas esa parte de decir, aquí hay crecimiento o vas a seguir creciendo, ¿no? Igual forma, cuando tengamos opciones donde ya estén topadas, también sabemos y evaluamos en base a las condiciones de riesgo lo que puede llegar a ocurrir. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte de esta parte plan de carrera, que digo, básicamente quiero hablarlo de una forma muy, muy simple, porque digo, este ya es otro tema que después con gusto podemos compartir en otro webinar, que básicamente es cómo estructuramos tanto el plan de sucesión, el plan de desarrollo, las actividades de aprendizaje, el generar un CARDEX de desarrollo, ¿no? Cómo estructurar, cómo generamos esos procesos de educación, entrenamiento y obviamente ese CARDEX que tenga claridad para que la persona vea todo su avance en todo el periodo o en el tiempo que tenga la organización. Entonces, igual forma también las herramientas que podemos utilizar para esta parte en el cierre del proceso de evaluación. Y digo, como les comento, esta es otra parte también muy robusta que me encantaría después platicarla con ustedes en otro webinar, si es que ustedes están de acuerdo. A este momento, ¿dudas, preguntas, comentarios?
Ay, híjole, Israel, otra vez soy yo. Yo sí Sí, tengo, adelante, no, para eso estamos. oye, yo tengo una duda. Fíjate que según yo, pues tengo mi evaluación como muy a la vista, clara y todo, ¿no? Pero ¿sabes lo que ha estado pasando? Que al final quien termina evaluando, pues recae mucho en una persona, ¿no? En el caso de nosotros, o sea, por ejemplo, nosotros no tenemos una parte que sea 360. En lo particular, a mí como que no me encanta mucho porque luego a veces no siempre tienes comunicación con todos los departamentos o a veces no saben ni siquiera las prioridades que traes y tal vez te pueden estar evaluando de una manera en la que no es tan cierta, ¿no? Entonces, todas las evaluaciones o la mayoría de las evaluaciones son directamente calificaciones directas del jefe o de resultados de ciertas auditorías. Entonces, lo que me está pasando es que tengo jefes bien bonachones y otros más estrictos. Entonces, como que sí lo veo hasta por departamentos, o sea, de repente digo, ay, todos bien sobresalientes en este departamento y acá ni uno. Entonces, ¿qué será? O sea, me daría falta meterme más al momento en que los jefes coachean y hacen sus evaluaciones como para dentro de mi criterio tratar de emparejar o qué podría yo hacer para equilibrar la misma vara, ¿no? Totalmente. Te voy a dar algunos tips. Recordemos que si bien nuestro sistema no es perfectible y digo, me tocó cuando trabajé básicamente con todo continente y trabajaba con otros hubs, por ejemplo, con la parte en Asia, con la parte en Europa, todos tenían exactamente el mismo problema que tú me comentas. Entonces, no es necesariamente que sea aquí en México, que sea en la empresa. Al final del día es una parte donde se absorbe el conocimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Es totalmente necesario cada ciclo de evaluación hacer un proceso de refresh, porque si no lo hacemos, las personas dan por hecho que todos conocen el sistema y ese es un error que desafortunadamente llegamos a cometer en RH. ¿Por qué? Porque podemos tener gente nueva, porque podemos tener supervisores nuevos o cambios o movimientos que al final del día la gente no entiende cómo se lleva el proceso de una forma muy específica. Entonces, la primera parte es correcta, o sea, tenemos que hacer un nuevo entrenamiento y en algunos casos estar en un plano adherido con ese supervisor, más cuando tenemos una persona que hace precisamente este tipo de ejercicios, decir, ay, sí, es que, y más que bonachón es barco, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Es que si me llevo bien con todos, o todos son súper buenos, o todos bien bonitos, que esto, no, la realidad es que no, o sea, aunque el número se dé en la función, no significa que todos estén trabajando a la par. Entonces, es muy importante hacerle saber esto al supervisor. Es decir, ¿sabes qué? Recuerda que si tú haces una mala evaluación y tienes una persona que está dando un rendimiento menor al esperado y tienes una persona que, hijo de su madre, o sea, está haciendo un gran trabajo y les das el mismo reconocimiento e incluso les das el mismo bono e incluso los promueves el mismo grado, va a decir el otro, bueno, pues entonces, para qué me esfuerzo? Si el otro que no hizo lo que yo hice, le están dando lo mismo. Entonces, ¿en qué se convierte este proceso posterior a la evaluación donde queremos dar el reconocimiento? Se convierte en una evaluación de meritoria, subjetiva y obviamente con muy poco valor de reconocimiento. Entonces, esto es muy importante hacérselo saber a las personas que hacen el proceso de evaluación de sus colaboradores porque si no son objetivos a calificar a cada una de las personas, entonces vamos a restarle valor a las personas que realmente están haciendo la chamba. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, se tiene que trabajar y la recomendación es nuevamente, o sea, tenemos que darle conciencia a los colaboradores que van a hacer esta evaluación para sus colaboradores. Uno, que tienen que ser muy objetivos. Número dos, que se tienen que basar en números. O sea, el número es frío, es directo y te va a dar un resultado. Número dos, lo haces empático, porque una vez que te sientas con tu colaborador y le dices, a ver, tus resultados fueron estos. Entonces, si no te doy una promoción, si no te doy un bono, si no te doy esto que buscas, es por esto. O sea, tengo algo tangible con el cual demostrarte que no puede pasar. Necesitas mejorar esto y necesito meterte a este proceso de desarrollo para cambiar esas oportunidades en fortalezas. Segunda parte,
es a las personas que ya terminaron toda su evaluación y quieren tener una reunión con su equipo, es decir, a ver, no los voy a exponer, no voy a decir quién está más bajo, quién está más alto, pero sí tenemos áreas de oportunidad y necesitamos que todos apoyen y colaboren a su equipo, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una parte de retroalimentación muy adecuada, muy objetiva, muy numérica, para que las personas cuando ya entreguen ese resultado sepan que la persona realmente fue evaluada de una forma justa. Nuevamente, si regreso a ese mismo punto, es si yo no hago ese proceso de una forma correcta, entonces las personas van a sentir que no hay justicia, no hay equidad, no se está utilizando correctamente la herramienta y empiezan a desmotivarse a ese resultado. No sé si te respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. De hecho, pues, por ejemplo, yo en mi caso, pues no me sé todas las actividades ni sé a qué se refiere todos los indicadores, ¿verdad? Entonces, tal vez pudiera ser interesante hacer como un comité, aunque sea pequeño, pero de alguien que le sepa lo operativo, lo administrativo, lo bla, 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 y hacer estas como refresh cada cierto tiempo, como para ir teniendo como la misma vara, porque exactamente puede pasar, no, de hecho, nos pasa en algunas ocasiones lo que tú dices, ¿no? O sea, la diferencia entre alguien que hace un muy buen desempeño, alguien que lo hace más o menos, es pequeña y entonces, híjole, pues que, ¿cuál es el chiste, no? Entonces, en lugar de motivar, pues termina siendo una evaluación de desmotivación. Sí, Totalmente. muchas gracias. Totalmente. No, no, es de que, y nuevamente te digo, el comité puede ser simple, lo más importante es que los métricos sean muy claros, que se le dé la capacitación adecuada y digo, después puede haber un comité, no hay problema. Lo importante es que quien evalúe tenga KPIs muy claros, que te digo, las recomendaciones que sean SMART, porque si bien a lo mejor tú dices, bueno, técnicamente yo no sé qué está evaluando, pero si tú ves que para evaluar hay un sistema, un estándar de cumplimiento, te basas a lo mejor en la parte de el tiempo en el que lo tiene que cumplir, la situación que tiene que resolver, la atención al cliente que tiene que dar. Entonces, digo, son cosas que ya, incluso hasta por el mismo sentido común comprendemos. O sea, decir, ¿sabes qué? No lo está haciendo en el tiempo que aquí dice, lo está haciendo en mayor tiempo o lo está haciendo en menor tiempo. Entonces, tú puedes tomar KPIs aleatorios para evaluar si la persona está evaluando correctamente. En el caso de que tú quieras integrarte a conocer cómo se está evaluando o incluso hacerle saber a los colaboradores que van a evaluar, pues sabes que voy a monitorear KPIs de forma aleatoria para ver cómo estuviste haciendo tu proceso de desempeño. No porque dude de ti, sino para saber si los KPIs o la parte de evaluación fue hecha de una forma adecuada. Punto. Entonces eso te puede ayudar también muchísimo a cerrar esos gaps o esas brechas, ¿no? Súper. Sí, muchas gracias. Por lo visto, nadie más tiene alguna duda. Quiero agradecerle su tiempo, principalmente a Israel, por compartirnos toda esa información. Y pues recuerden estar registrados en nuestros próximos webinars y cursos. Muchas gracias a todos. Si te interesan estos temas, síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de todos los cursos que tenemos preparados para ti.